Hola, ¿qué tal chicos? Hoy les voy a presentar cómo realizar una aplicación web bajo el patrón de arquitectura MVC. Para esto tenemos que conocer primero cómo tradicionalmente se hacen las páginas o se hacían las páginas web, ¿no? En PHP. Como ven, acá yo le he puesto dos casos. Uno es la aplicación web PHP tradicional, donde normalmente el usuario, desde el punto de vista del usuario, cuando ingresaba su dirección, por ejemplo, mipágina.com y slash, por ejemplo, productos PHP, lo ingresaba en un navegador a través de la PC y luego esto se dirigía, esta petición que se hacía hasta a esa dirección se dirigía al servidor de Apache y luego el Apache resolvía y ubicaba el archivo correspondiente, ¿no? Que era productos PHP porque era al archivo al que se quería acceder. Y luego en ese archivo de productos PHP, uno internamente programaba, digamos, por ejemplo, para conectar a la base de datos con PDO, ¿no? Luego que se accedía a la base de datos, se traía la información, y esa información, que era, por ejemplo, un array o un objeto, si es el caso, se mezclaba, por decirlo así, con código HTML, CSS o JavaScript, si es el caso. Y todo eso se devolvía al servidor y el servidor respondía esa información en código HTML ya renderizado, procesado con datos y luego eso era visualizado a través del navegador correspondiente. Entonces, esa era la manera, digamos, más básica y tradicional que se hacía, ¿no? O se hace en algunos casos. Pero que son para más que todo, a modo de ver ya, para, digamos, hacer aplicaciones quizás de inicio, ¿no? Para empezar. Pero a medida que el proyecto va creciendo, tanto sea por complejidad o por sea por volumen de datos, cuando esto sucede, entonces se tiene que pensar ya en que tu aplicación tiene que escalar, tiene que crecer también. Entonces tiene que también crecer a nivel tecnológico, en el sentido de que tiene que estructurarse mejor para soportar ese tipo, digamos, de situaciones, ¿no? Entonces, como no podemos siempre meter todo en un solo lado, entonces necesitamos separar las cosas para que luego se pueda trabajar esto de manera agrupada, en grupo, en equipo, ¿no? Entonces necesitamos una solución que nos permita separar, por ejemplo, los objetos, ¿no? Del código, por ejemplo, del HTML, ¿no? Separar, como dicen algunos, el backend del frontend de alguna manera. Entonces, ¿qué se puede utilizar para estos casos? Entonces utilizamos esto, patrón PHP web, pero con patrón de arquitectura, donde ya uno ya no escribe de esta manera, ¿no? Sino escribe de una manera de este tipo, donde pone el dominio, el nombre, digamos productos y digamos slash index. Y eso lo escribes obviamente en tu navegador, ¿no? Lo escribes en tu navegador, vamos a ver aquí, vamos a ver acá un poquito, ya, ya, esto falta. Ahora sí, nos enfocamos ahora acá. En el navegador, y este navegador obviamente lo va a mandar a través de la PC manda esa petición al servidor, pero ahora el servidor, de acuerdo a la configuración que se haya hecho en el proyecto, ¿no? Porque uno en el proyecto puede configurar a que el servidor haga ciertas cosas, entonces esa configuración que ya se explicará en la siguiente etapa, lo que va a resolver es que ya esta URL que se está enviando, esta URL que se está enviando, se va ahora a tener que interpretar de otra manera. Ya no de esta manera, ¿no? Con punto .php, ni con, ¿no? De esta manera, mejor dicho. Entonces, lo que de alguna manera busca es controlar mejor la manera de que uno accede. Ya no darle esa libertad de que acceda a todos los archivos, o pueda ver los archivos en sí, ¿no? Que no es lo ideal realmente. Por eso se hace de esa manera,
para evitar que conozcan incluso los archivos exactamente cuáles son, para mejorar la seguridad, ¿no? Eso es lo que busca también con ese tipo de arquitectura, ¿no? Entonces, para este caso lo que se está haciendo ahora es que se mande de esta manera. Entonces, cuando se manda de esta manera, se manda al servidor y el servidor interpreta, ¿no? Y sobre este URL eh, entiende de que ahora, como hace bajo este esquema de MVC, entonces, después del dominio, la siguiente, eh, el siguiente dato, por decirlo así, llamado productos, se le llama controlador. Y ese controlador para nosotros en el mundo de programación es una clase también. Es una clase que está en un componente que en MVC le llaman controllers. Es decir, en ese componente controllers van a estar todas las clases que representen controladores. Y en este caso, si yo coloco productos, tendría que encontrar esto en este componente. Y de hecho, que el servidor va a encontrarlo y al encontrarlo, entonces te va a pedir también que le estén enviando el método, ¿no? Entonces, después de este nombre controlado se coloca el método index y este index también lo va a buscar dentro del controlador ya el método. O sea, es otra manera de poder encaminar, ¿cómo se llama? Llevar, mejor dicho, la, el, el controlador, o ubicar, mejor dicho, el controlador y el método que se tiene que ejecutar, ¿no? ¿Qué me permite esto, obviamente? Esto me permite que yo pueda ya trabajar con programación orientada a objetos, que es lo que nos permite hacer una mejor programación, un mejor performance de nuestras aplicaciones. Porque en el caso de acá, uno normalmente ni siquiera creaba programación orientada a objetos, podía simplemente crear un archivo y en el archivo todo el código lo colocaba. Colocaba la conexión, llamadas HTML y todo eso. En cambio acá no. En cambio acá tú tienes una estructura. Es decir, yo creo una clase y se ubica porque en el momento en que el usuario escribe, se da cuenta que tiene que escribir esto, o mejor dicho, cuando hace clic, le va a llevar a esa dirección y yo en esa dirección yo sé que está indicándome que quiere acceder a productos, al control de productos y a su método index. Entonces, como va a hacer eso, entonces se va a ejecutar va a entrar a la clase de productos del método index. Una vez que entra a ese archivo, porque ya es un archivo, pero se llama en este caso productos, ¿no? En este caso le haya llamado, digamos, en esta ocasión se llama productos, ¿no? En este caso, eh, dentro del index, claro, puede uno, como se hacía acá, de jalar conexión, base de datos, todo esto, uno ya puede hacer esto, puede separar las cosas. Yo, por ejemplo, la conexión a base de datos, la consulta de los datos en sí, los solicito al componente models, especialmente al modelo que yo quiero apuntar. Por ejemplo, estoy apuntando a producto model, que es como decir es el modelo de producto. Y ese objeto al final me va a traer los datos a través del método, por ejemplo, list. Y eso obviamente jala la información de la base de datos, los trae y me los devuelve al controlador. Y ya tengo mis datos ahí, en un array o quizás en un objeto o una colección de objetos. Entonces, eso me facilita a mí. Eso me facilita. Porque alguien puede hacer esta parte y otro, que ahora vamos a ver, puede también hacer las vistas. Y el controlador también solicita la vista correspondiente, o quizás las vistas correspondientes, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero, por ejemplo, jalar la vista de productos, puede ser que una de las vistas se llame View Productos, View-Productos, lo jalo, traigo solamente el HTML preparado como una plantilla, y luego agarro el modelo, y luego de eso, a través de métodos de reemplazo, ¿no? Se podría llamar red de reemplazo, donde me permite agarrar los datos y reemplazarlos dentro de la vista, ¿no? Dentro de la vista y poder renderizarlo de alguna manera, ¿no? Todos los datos con los datos ya renderizados, todo junto. Y esa manera me permite luego el mismo controller, a través del método index, retornarlo al servidor y el servidor ya devuelve la página, a la página, en este caso, del usuario. Bien, esto de acá que ven es lo que
se hace en las aplicaciones con esta arquitectura, ¿no? También hay casos donde yo puedo desde, por ejemplo, el modelo puede jalar la vista, pero casi no es común. Lo que normalmente se hace es en que el controlador concentre las vistas y los modelos, ¿ya? Concentre de esa manera. Y luego el controlador, como es un controlador, controla la información, los tiene, incluso puede validar ciertas cosas en su contexto y luego enviarlo al servidor. Y luego mostrarlo, el servidor responde devolviendo los datos ya en modo HTML con todo lo correspondiente y lo visualiza en el navegador del usuario. Entonces, como se dan cuenta, tiene su porqué, su utilidad. Ahora lo que vamos a ver a partir de ahora es cómo yo puedo crear, ¿no? Y bueno, aprender de hecho, hacer una aplicación web PHP, en este caso vamos a utilizar el lenguaje PHP, pero con la arquitectura MVC. O sea, ¿cómo hago esto, no? En MVC. ¿Cómo preparo a mi aplicación en MVC? ¿No? Entonces, vamos a hacerlo prácticamente de cero, ¿no? O sea, vamos a crear los componentes correspondientes dentro de mi aplicación. Voy a colocar esto, voy a crearlo para que se comporte de esa manera. ¿Me entienden? No es que simplemente creo 3 carpetas y listo. No, 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 no. Esto tiene que ver más allá de eso, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a empezar haciendo, primero, mostrando el proyecto. El proyecto que en este caso vamos a utilizar se llama 27 MVC PHP. Es el proyecto que le hemos dado el nombre, ¿ya? Ahora, este proyecto está dentro de otro más grande, que es un proyecto que tiene más proyectos, se puede decir, y de ese proyecto más grande, está la carpeta htdocs. Ya algunos ya conocen que htdocs es la carpeta donde se alojan los proyectos que eh, se hacen, o que mejor dicho, despliega en este caso el Apache. Y en este caso hemos utilizado el SAM como programa que nos permite controlar el servidor de Apache y de MySQL en este caso, ¿no? El SAM. Entonces, nuestro proyecto está dentro de esa carpeta htdocs y dentro de un proyecto más, ¿no? Y dentro de ese proyecto más está nuestro proyecto 27 MVC. Y dentro de esto está justamente 2 carpetas y un archivo de configuración que les he mencionado que para que el servidor interprete de otra manera el URL, lo entienda de que está pidiendo acceso al controlador y al método, o sea, de esa manera uno tiene que configurarlo a estos niveles, ¿ya? Entonces, primero van a crear sus 2 carpetas vacías, app y public. Luego van a crear este archivo y van a copiar todo este código. Lo que va a hacer este código es principalmente ubicar si el módulo rewrite.c existe, ¿no? Si está activado, entra acá y se ejecuta 3 instrucciones. Una es que dice que rewrite engine, ¿no? On, que se refiere a que el motor es como si una clase entre comillas, es un motor que se encarga de que reescribir las URLs, ¿no? O sea, es como que lo reescribe y eso se envía realmente al proyecto. Entonces, esto nos permite justamente aquí, pero primero tiene que ser activado ese motor. Luego de eso, se hace rewrite y el rewrite en este caso nos permite, por ejemplo, que todo lo que se ha ingresado se mande hacia la carpeta public. Todo lo que se mande, o sea, lo que yo escriba arriba, se dirija a public y si es que tiene alguna otra, o sea, se agrega, digamos, o quieres escribir, digamos, algo más después de todo, te puede también mandar al public y a su subcarpeta, por decirlo así, o subrecurso en todo caso, recurso mejor dicho, ¿no? Ya. Luego de eso viene otro que te permite también eh, reescribirlo, ¿no? Igual, si es que se escribe, digamos, alguna dirección, ¿no? Se va a reescribir a public también. Sea a public o, o en este caso directamente al public. En este caso al, al parámetro 1. ¿A qué se refiere esa parte, no? Es decir, que public 1, por ejemplo,
se refiere es que es el destino al que se redirige la solicitud. Donde en este caso, como vemos acá, el parámetro 1 o el $1 es una referencia que toma lo que coincide con esta expresión regular y lo inserta en esa posición. Y el L que ven aquí representa básicamente lo siguiente, que es indica que esta última regla que debe aplicarse sí coincide, o sea, tiene que coincidir, ¿no? O sea, esto no lo van a notar quizás muy claro, porque es algo más avanzado, solamente le estoy dando una idea, pero sí, esta parte de acá lo vamos a notar al momento de ejecutar los cambios, ¿no? Una vez que tienes esto, de aquí, comenzamos a crear nuestras dos carpetas. Principalmente vamos a mencionar public, ¿ya? Y luego vamos a ir al app. En el public, todo como decíamos, lo vamos a dirigir hacia lo que escriban arriba, en el URL, lo vamos a dirigir a public. Y public concentra todas las peticiones y se van a ir a este archivo index. Ni siquiera lo mencionamos acá, pero está internamente por defecto index. Index está en este caso. ¿Ya? Entonces, cuando entra ahí, perdón, vamos a mencionar el access ya que se está haciendo, ¿no? Una vez que tú tienes ya esto configurado, también lo configuré a nivel de público, para que aquel que trata de ingresar aquí, lo vamos a redirigir a este archivo igual, index, y donde el parámetro después de la base, que es esta parte, raise, ¿no? Después de eso, todo eso de ahí lo voy a mandar a este parámetro URL, bueno, este de acá, y se va a ir a index. Igual, lo voy a llevar ahí. Y también me dice algo interesante que también es bueno mencionar, que también se reescribe las condiciones. Se va a aceptar, digamos, peticiones de archivos que no sean de tipo directorio ni de tipo archivo. Es decir, si yo escribo .php, como sé que es un archivo, también eso se va a reescribir. Igual en el directorio y lo voy a mandar por aquí. Todo se manda por aquí y va a llegar este archivo, que es este aquí. Y este archivo es el que se va a ejecutar. Y acá empieza todo. Acá es el inicio del punto de inicio hacia nuestra carpeta de aplicación, el app, donde se va, en este caso, a tener toda la estructura, la arquitectura MVC. Bien, entonces empezamos. Una vez que nosotros tenemos esto, como ven acá, se llama una librería de required ones, en este caso del app, llamado init, que es este aquí. Y luego de eso se instancia core, una clase que está realmente en aquí. Ustedes van a decir, pero ¿cómo, profesor? O en este caso, ¿cómo esto puede ¿no? llegar de aquí a acá? ¿No? ¿Cómo puede llegar de aquí a acá? Si supuestamente normalmente uno ponía, ¿no? Include y tenía que dar la dirección exacta, ¿no? Entonces, ¿dónde está todo, digamos, el secreto, por decirlo así? Está aquí. Required Ones App Init. Esta librería, que se está llamando este archivo, es el que va a permitirnos redireccionar aquí. ¿Cómo? Vamos a entrar ahora sí a init. Entramos y ¿qué hace este señor? Este señor lo que hace es esto. Primero llama a required ones config. Este aquí, que es un archivo muy básico, que es básicamente crea dos constantes, ¿no? Uno guarda la ruta, en este caso de la aplicación, y la URL como se llama, ¿no? Como les decía, estábamos dentro de una carpeta más que se llama PHP Example, ¿no? Bien, ahora, una vez que se entiende que hace esto, vamos a hacer esto. Se ejecuta un método llamado SPL Autoload Register. Este señor de acá lo que me permite es poder registrar, como ven acá, todo lo que represente en lo que es las clases que se estén utilizando. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace de la siguiente manera. Cuando yo instancie una clase, automáticamente aplicando este método, si yo aplico esto, lo que va a hacer es agarrar esa clase y va a mandármelo acá, porque esta es una función anónima, por aquí, y luego de eso va a venir acá, va a venir aquí y va a hacer lo siguiente. Si esa clase que está aquí guardada en este variable lib como argumento, obviamente lo que va a hacer es agarrar eso y me va a formar la ruta de esa clase
en este caso en la carpeta lib. Es como si me va a dar la ruta, pero como si estuviera en la carpeta lib. Entonces pongo lib slash punto, que es la unión de las dos, tanto del texto como de la variable o del argumento, que contiene el nombre de la clase. Y esa clase es esto en realidad, ¿no? Core. O sea, es como que viejo core aquí, va a venir acá, y va a ser libcore.php. Entonces, como sé que esto va a existir, entonces hace un require once, es decir, es como que le hiciera realmente el include, ¿no? Pero ya sería de una manera más limpia, ¿no? Más lógica, ¿no? O sea, es como que instancio y ya no me preocupo de hacer breakings, eso ya lo hace aquí. Se hace aquí y el core hace todo eso, que luego vamos a explicar. ¿Ya? Entonces, de esa manera trabaja el autoload register en este caso. El autoload register. ¿Ya? Como les digo, ese autoload lo que hace es justamente se va a ejecutar, como les digo, automáticamente esto cada vez que se intente utilizar una clase que no ha sido incluida aún. ¿Y cómo se hace eso? O sea, ¿cómo pasa eso? Eso pasa cuando, como les digo, cuando yo instancio. Cuando yo instancio ahí, o cuando intente utilizar una clase, automáticamente, como estoy haciendo ya el llamado al método, el método, el método de acá va en este caso a, a capturarlo, por decirlo así, a través de esta función anónima, y va a capturar el nombre aquí en lib, en $lib, y eso lo voy a poner acá. Y luego, como yo tengo ya, se entiende que está en esta carpeta, lo estoy prácticamente redirigiendo al archivo que es el nombre de la clase, y eso me permite poderlo hacerle un require, o sea, require, ¿no? O sea, hacer un llamado, ¿no? Y obviamente aquí ya es como que ya estoy internamente ya un include, ¿no? Entonces ya obviamente ya lo ubiqué el archivo y puedo llamar a la clase, ¿no? Listo, hasta ahí entonces ya tendríamos todo. Bien, entonces, como ven aquí, ya tengo mi init, perdón, acá mi index, perdón, que me instancia al core, ¿no? Que está aquí. Y ahí te vamos a explicar qué hace esto. Entonces, para que entiendan, hasta este punto public se encarga de esto. Se encarga de concentrar todas las peticiones y los hace entrar por core, por aquí. ¿Ya? Entonces, por aquí, mejor dicho, luego hago una instancia de core y lo guardo en una variable in. Y ahí queda. Pero, cuando yo instancio, miren, cuando yo instancio, ¿qué sucede? Acá empieza todo. Ya empezamos a trabajar con app, ya, con la carpeta app. Entonces, antes de empezar ahí, quiero explicarles las carpetas que va a tener en este caso. App. Tenemos el config que hemos visto, que básicamente representa las constantes, ¿no? Controllers viene a ser lo que vimos aquí, ¿no? Esto ya representa ya como una carpeta, pero ya va a representar bajo, o sea, va a tener unas características propias de un controlador, de un componente controlador. Lib, que ya sabemos que son todos los archivos, digamos, que nos va a permitir, digamos, nos va a permitir preparar a las carpetas ya como si fueran componentes, ¿no? El model, donde van a estar los modelos y los views. Ahí está. Entonces, esos tres, acá están. Ahí están. Y van a trabajar de esta forma, digamos, ¿no? Justamente. Bien. Entonces, una vez que tienes eso, entramos a New Core. Y New Core, como está aquí, me lo va a dirigir acá. Me lo va a llevar acá. Entonces, miren cómo lo he hecho acá. Una class core nada más. Entonces, esto me permite estructurarlo mejor. Entonces, como si es un new, ustedes saben que el new en core, en PHP, es el llamado de el método su guión construct, que viene a ser como ¿no? El llamado del constructor de la clase. Una vez que se hace eso, empiezo a hacer toda esta ejecución de código. Les explico de alguna manera así. Entonces, primero lo que voy a hacer es ¿no? Llamo dentro, en esta línea, llamo, digamos, a $this, que es como decir en sí la clase, como representar la clase, digo, llamo a get URL, y eso está acá abajo. Y lo que hace básicamente es lo siguiente: cuando exista, dice, ¿no? Se haya definido, ¿no? Este parámetro URL, ¿no? Que viene de una petición get, que es normalmente cuando ustedes ingresan arriba la URL y dan enter, ahí se hace una petición get. Entonces, y cuando se encuentre este parámetro aquí, y eso es justamente, ¿se acuerdan? Que está acá, ¿dónde está? Aquí, perdón. Este que ustedes ven acá,
es después de que escribes, ¿no? Toda la ruta después de, ¿no? Después que escribes toda la ruta, se guarda acá y eso se manda al index, ¿no? Todo eso se manda ahí. Todo lo que escribas arriba, digamos, por ejemplo, para que me entiendan mejor esto y entiendan cómo va a llegar, cuando yo escriba página, productos index, o sea, esta palabra productos index, eso es lo que va a ir acá. Automáticamente se va a configurar así, ¿no? Eso es lo que va a hacer. Y se mandará al index. Y el index está dentro de esto. Entonces, como sé que va a llegar ahí, y sé que va a existir, entonces lo que hago es lo siguiente, ¿no? Lo primero que hago, yo lo primero que voy a hacer ahí es agarrar eso y aplicarle un rstring, perdón, que es justamente el quita espacios, ¿no? Hacia la derecha, por si hay espacio a la derecha, y también le quita otros espacios, como ven acá, ¿no? Otros espacios con slash también. Entonces, una vez que está eso, tenemos, lo guardamos en una variable URL y luego aplicamos filter bar, que es básicamente para poder filtrar si realmente es una URL, ¿no? Justamente aquí, con filter bar, como dice acá, filtra una variable con un filtro específico, ¿no? Es lo que hace. Y como ven acá, el retorno es esto, ¿no? Si los datos son filtrados, es un retorno, o sea, si te trae otra vez el URL, digamos correcto, es porque está bien, pero si está mal, te va a devolver falso. Significa que no está, digamos, armado correctamente. Eso te permite el filter bar. De una manera te permite como validar si está correctamente enviado la URL. Entonces, para eso se aplica una constante llamada filter setNis. Con eso le indicas de que está haciendo eso. Porque también hay otros casos, ¿no? Para aplicar correo también, ¿no? También se utiliza este método con esa constante, digamos, de correo y te permite como que validarlo, ¿no? Si es que es correo o no es correo en este caso. Y si es el caso de que es una URL, como está separado por slashes, entonces yo aplico un explode. Y lo que hace un explode es, como dice, ¿no? Agarrar la URL, ya. A ver, en este caso, la URL. Y si encuentra los slashes, como ven acá, lo va a como que a convertir, ¿no? De una cadena separadas por slashes, lo va a convertir en un array. Si encuentra separadores, en este caso slashes, entonces va a agarrar cada uno de sus cadenitas, sus textos, y los va a meter a un array. ¿Qué los separa entre ellos? Es el slash. Si por ejemplo es producto slash index, entonces tendría que ver un array con dos elementos que se llama producto y otro que se llama index, ¿no? En ese orden. Y eso es lo que se devuelve, eso es lo que hace getURL. Me devuelve un array y en el primero, que está el nombre del controlador, vamos a validar, como ven aquí, y es lo que les decía en esta parte, lo siguiente, ¿no? Valida si es que ese primer elemento, texto, es el URL, es un controlador que existe, ¿no? Entonces, como ven acá, lo que hacemos, existe el archivo file existe en controllers, ¿no? Por ejemplo, pacientes, creo que le puse acá como ejemplo, pacientes. Si yo mando ahorita, ¿no? Así, paciente. O bueno, en el caso que estamos viendo mejor, ya nos enfocamos en el caso primero y después vamos acá. Entonces, bueno, si fuera productos, ¿no? Productos, por ejemplo. Si fuera productos, en este caso, el nombre productos, si se encuentra acá, bacán, sí existe. Pero si no existe, simplemente mostramos la ruta nada más. Ese es el caso, ¿no? Es un ejemplo. ¿Ya? Pero si existe, entonces yo lo que voy a hacer es poner la primera letra en mayúscula. Es un, ¿no? El nombre exacto como se llama realmente acá, ¿no? Le ponemos primero, por si está en minúscula, porque normalmente está en minúscula. Entonces la primera letra siempre se pone en mayúscula, para que se pueda entender que es el archivo, ¿no? Nada más, .php, y acá es donde realmente, si existe, entra acá. Y como ya sé que esto es el nombre del archivo, le pongo igual, obviamente acá lo está volviendo a copiar nada más, y eso lo guardo acá a la propiedad controller de tipo protegido, ¿no? Y luego unset, es decir, como que elimino entre comillas la variable, ¿no? Ya no tiene validez. Y luego aplico un require once aquí, obviamente, llamando a ese archivo llamado, digamos, productos, ¿no? Si es que se encuentra, ¿no? ¿Ya? Y luego de eso, lo puedo instanciar, eso es correcto. Porque si ya tienes el include, tú puedes hacerle new
a ese producto, ¿cierto? A esa clase de productos. Y eso tú lo guardas ese objeto acá en thisController, ese controlador, y luego vemos si existe el método, ¿no? Este es para el método. Entonces, ¿cómo sé que existe el método? Tengo que mandar el nombre de la clase, que es el controlador, y el método. Si existe, entonces lo guardo en la propiedad method y también deshago esta variable, ¿no? O este elemento. Y luego de eso, vamos a la siguiente línea que dice $URL, donde digo que si existe ahora URL, array los valores los guardo como parámetros, ¿no? Es cierto. Los guardo y si no, lo guardo vacío. Si es posible, es verdad, es posible que haya parámetros. Por eso les digo, después del index puede haber parámetros, o sea, unos parámetros que se quieran colocar a lo mejor también, ¿ya? Y luego de eso se llama una función que se llama callUserFunkArray. Y esta función llama a un callback con un array de parámetros. Eso es cierto. Basta que tú le des esto, el controlador y el método y los parámetros, te va a dirigir y se va a ejecutar en lo que tú estás pidiendo. Este es el controlador, digo, ve a esta clase, es una clase al final de cuentas, y el método. Y ejecútalo con los parámetros. Eso hace. Y si se dan cuenta es una manera ya generalizada, ¿no? De poder, cuando llegan a pedir por el navegador, ¿no? Por el URL, le piden, quiero entrar al controlador del método, digamos, me va a llegar acá y acá se va a redirigir a distribuir, ¿no? Voy a entrar ahora, por ejemplo, como les digo, a productos y a su método correspondiente, ¿no? List. Entonces, eso nos permite el construct. Nos permite eso. Una vez que tenemos esto de manera correcta, ustedes van a decir, ahora, por ejemplo, estamos hablando de producto, ¿no? Ya, es el caso de productos. Pero ahora vamos a ver un ejemplo ya más profundo de cómo se llega ahora, de que estás en el controlador, cómo llegas a la vista y cómo llegas al modelo, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? ¿Ya? Entonces, ahora sí vamos a explicar con el caso de, en este caso va a ser con el caso de pacientes, ¿ya? ¿Cómo puedo yo acceder a pacientes? Igual, yo no escribiría productos index, sino puedo escribir, por ejemplo, pacientes/index. Y respetando todo este código, lo que va a hacer el código al final es va a llevarme acá, ¿no? Y me va a llevar a index. Pero nuestras clases que están en la carpeta controllers tienen que tener ya un comportamiento distinto de una clase normal. ¿Por qué? Porque como van a comportarse como controladores, entonces tiene que ahora, como es un controlador, va a poder controlarse o controlar la vista y el modelo, va a poder jalar de ambos lados. Para eso tiene que la clase heredar de la clase control. Y esa clase control, ahora vamos a explicar qué es lo que trata de hacer. Lo que hace principalmente la clase control es, en este caso, también cargar los modelos y cargar las vistas. Como ven acá, por ejemplo, la primera va a ser loadModel, donde yo le mando el nombre del modelo y me hace un require, ¿no? Me llama, mejor dicho, al archivo que está ubicado en AppModels y pongo mi nombre de archivo, bueno, mi nombre de modelo, .php, ¿no? Y le hago una instancia, le hago un new y le retorno un new. Y ya con eso tengo mi objeto modelo, ¿no? Si yo tuviera que traer pacientes, model, va a entrar acá, pues. Va a entrar ahí y va a llamar a los métodos que tenga ahí. ¿Me entiendes? Y ya digamos, ya están, ya lo ubiqué, ya puedo acceder. Bacán. Ahora, en el caso de LoadView, tienes un método de control que se llama LoadView que me permite también poder encontrar la vista y poder cargar la vista y poder, ¿no? En este caso, utilizarlo, ¿no? Por ejemplo, acá el view, le doy el nombre del view y pregunta si existe. Si existe, entonces le digo, ¿no? Entonces, tráeme ese archivo, si es un nombre de view, de vista, entonces debe estar acá. Se entiende que está acá y por eso te pone, ¿no? A view page y acá está el view. El nombre del view y con eso ubica que existe y por lo tanto me hace un require once también. O sea, como que llamas a este archivo. Bien. Y si no, bueno, no he encontrado, ¿no? Aplicas el método die, en el caso que no está, no he encontrado. Ya. Por ese motivo, entonces, si uno ingresa ahorita paciente, que es el controlador, debería encontrar, por ejemplo, esto. Donde ya tenemos, por ejemplo, esto, ¿no? Cuando hacen a pacientes index, que vamos a ver en un momento, vamos a acceder a load view, view pacientes. Y le vamos a mandar estos datos. Mira, view pacientes, ¿dónde está? Está aquí, en page. Recuerdan de que en el control decíamos que cuando sea load view, tiene que
abrirme ese archivo dentro de esa carpeta, ¿no? View Page, está aquí. Aquí está View Page y voy a ver ahí en este caso View Pacientes para que vean qué cosa tiene. Tiene esto, básicamente. Código HTML ya más ordenado, o sea, más puro, por decirlo así. Y le hemos puesto, en este caso, dos requires al inicio y al final. Que básicamente lo que hace es llamar una cabecera y un pie de página. ¿Qué nos permite esto? Que nos permite de alguna manera separar mejor las cosas, ordenarlas mejor. O sea, hay una parte a un request para armar mi cabecera, que es básicamente este de acá que está aquí, View Inc. Y llama, digamos, a esto de acá, ¿no? O doctype, HTML, todo esto. Ahí está, ¿no? Incluso acá ya le estoy mandando acá el elemento que estaba en mi array de datos, que ya anteriormente vamos a ver, ¿no? Y abre el body. Y luego de eso, pongo mi código, ¿no? De HTML, más ordenado. Y esta parte de acá, este archivo footer, es el que se encarga de completarlo, ¿no? Llamando en este caso a script de Bootstrap, en este caso. Llama al Bootstrap. Y luego cierra el body y luego cierras el HTML. Y con eso se dan cuenta que está más desglosado, separado, mejor dicho. Y uno puede enfocarse, por ejemplo, solamente en la vista, solamente en esto. Esto es prácticamente como caja negra, ¿no? Y como se dan cuenta ya está de una manera más ordenado esto, ¿no? Más separado. Ahora, si yo estoy acá, ya llamé a mi vista, ¿no? Todo eso se va a mostrar, el load view hace eso, ¿no? Acá está, vamos a hacer de nuevo. Aquí está, es un require once y llama todo eso. La pregunta es, ¿dónde estábamos? Allá, perdón. Aquí está. ¿Qué pasa después en paciente? Acá está, ¿no? Paciente. ¿Qué pasa después? Hacemos el load model. Cargamos el modelo. Para cargar el modelo, yo hago esto, ¿no? Se llama paciente model. Y ese está aquí. Recuerden que cuando yo ejecuto este método, lo que hace es ubicar esto en models. Y como sé que es el mismo nombre que el archivo, va a entrar al archivo y va a ejecutar el código correspondiente, que en un momento vamos a ir avanzando. Bien, entonces hasta aquí ya tendríamos explicado cómo trabaja el MVC, ¿no? Porque básicamente de aquí yo puedo llamar, si ya creo mi código ahí en pacientes, puedo llamar, como les digo, al método list, por ejemplo, ¿no? ¿Qué queremos hacer? A ver, vamos a hacerlo uno para que tengan idea cómo sería. Primero vamos a mostrar cómo carga ahorita la información, así como está, de pacientes, para que vean. Por ejemplo, si yo pongo ahorita, vamos a ir acá, localhost public, no, en este caso no sería public, sino voy a poner pacientes nada más, slash index, debería, a ver, ya, esperen un momento, esto voy a quitar, esto no es necesario, ahora sí, me va a llevar a la página pacientes, y ese código que se ven ahí, que es un título, aquí está en view, es este de acá, utilizo un H1 y así está, pacientes, ahí está. Entonces, como se dan cuenta ya, el mismo servidor Apache interpreta, reescribe los URLs, es el término que se usa, y con eso sabe que esto es un controlador y esto es una vista, perdón, esto es un método. Y nos lleva, obviamente, aquí, ¿no? Nos lleva justamente a este proyecto, a esta estructura, en esta arquitectura, ya bajo esta arquitectura MVC, y nos va ubicando los archivos de manera correcta, ¿no? Eso justamente nos permite, pero sobre todo nos permite poder ya hablar en términos de programación orientada a objetos, ¿no? O sea, ya hablo como clase, ¿no? Quiero jalar este controlador, bueno, es una clase, ¿no? El modelo de esta clase, es un método, quiero obtenerlo, jalar los datos de una manera mucho más lógica, ¿no? Que lo que se busca, ¿no? En este caso. Bien, eso es lo que, digamos, estaríamos demostrando que funciona, ¿no? De esa manera, por eso entiende en este caso el servidor, en este caso, cuando uno solicita, ¿no? Entonces, hasta aquí sería con la explicación de cómo funciona el MVC.